Retomando esta cuestión que quedó justo trunca en el video anterior, los periódicos eran el medio de comunicación más novedoso de los tres, porque la llegada de las primeras imprentas a esta parte de la colonia española, de las colonias españolas, llevó su tiempo, pero además de eso, eh, por la capacidad justamente de difusión, tuvo, tuvo un inicio bastante interesante, sobre todo porque tenía una ventaja a diferencia de los otros dos medios de comunicación, que tenía la posibilidad en sus entregas periódicas ofrecer novedades de Europa, las famosas noticias de Europa. Tengan en cuenta que en ese momento las noticias llegaban a El Río de la Plata con 2 meses de retraso, por lo tanto, y llegaban de a montones. Por lo tanto, tener acceso a eso era un bien muy, muy importante. Los periódicos tienen su punto fuerte principalmente por este lado, pero no solo por este lado. Ese es su primer, llamémosle, enganche. Lo que generan los periódicos justamente es este flujo constante de información proveniente de Europa que a su vez da pie y plataforma a otro tipo de expresiones. Tengamos en cuenta, en 1801 se funda el primer periódico del país, todavía no país, pero se lo adjudica con ese título, el famoso Telégrafo Mercantil, que dicho sea de paso, su nombre completo es el Telégrafo Mercantil, Político, Económico e Historiográfico. En ese primer periódico, perdón, todavía no era diario, ya aparecen las primeras voces de los que a futuro serían revolucionarios, por ejemplo Belgrano y Castelli. Después, por ejemplo, en 1802, un año después solamente, aparece el segundo periódico de nuestro país, que es el Semanario de Agricultura, Economía e Industria. Esta vez fundado por el propio Vieites, uno de los que a posterior sería revolucionario por la causa de Mayo, y con el apoyo directo de Manuel Belgrano. En este punto hay que mencionar la influencia que tuvo en los revolucionarios la idea de las ideas de la Ilustración, ¿no? Recuerden la Revolución Francesa, las ideas de igualdad, libertad, fraternidad, este cuestionamiento a las monarquías absolutistas como era la española. Estas ideas patentes, vigentes en los futuros revolucionarios, ya empezaba a permear los primeros diarios. De a poco, muy lentamente, pero ya empezaba a permear en pequeñas columnas de opinión, veladas, no muy directas porque habría un enfrentamiento directo con el virrey, pero ya veladas empiezan a, digamos, erosionar la opinión a favor de una monarquía como era la española. A partir de esto aparece un hecho fundamental en la historia argentina, ya lo sabrán, 1806 y 1807 ocurren las invasiones inglesas, el incipiente virreinato del Río de la Plata las repele exitosamente, y la conciencia de poder defendernos solos, de autodeterminación, es cada vez más fuerte. Es en este momento en donde la prensa, la incipiente prensa argentina, empieza a tomar cada vez más fuerza en el ámbito político. Lo que antes era más implícito, después de las invasiones inglesas se vuelve cada vez más manifiesto. Ya no se trata tanto de erosionar el sentido público, sino pasar a una propuesta política directa. Esto obviamente no pasó desapercibido a los ojos del virrey Cisneros. De hecho, es muy interesante porque esta es la primera guerra mediática en nuestro país y es la primera guerra primera y única, donde el rival no va a tener un aparato mediático que lo respalde. El virrey Cisneros no poseía una prensa que le haga, que básicamente salga a protegerlo, porque la única imprenta estaba a disposición de los revolucionarios conspiradores en ese momento. Entonces cualquier intento de defenderse fracasó de manera muy patética, no vamos a ondear mucho en eso, pero bueno, intentó una gacetilla a su favor que terminó escribiendo él solo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya en este caso queda bien de manifiesto la importancia que tuvo la prensa para erosionar lentamente el sentido público respecto a la legitimidad del rey. Después de las invasiones inglesas hay un fogueo político constante, por ejemplo Belgrano, Castelli, Vieites, pero sobre todo una figura muy importante va a aparecer, que es la de Mariano Moreno. Mariano Moreno, ya en la primera junta, con la primera junta del poder,
destituido Cisneros, funda la Gaceta de Buenos Aires.